key verse that we say every single week, and that's Matthew 28:18 through 20. En Mateo 28, del 18 al 20, vamos a dar el versículo clave que decimos cada semana. This is our foundational verse for these teachings. Y este son los versículos de fundamento para estas enseñanzas. And this is our mission statement. This is what we are called to do on this earth. Y esta es nuestra misión, lo que somos llamados a hacer en la tierra. Jesus said, go into all the world and make disciples. Y Jesús nos dice, vayan al mundo y hagan discípulos. Right? Telling them about me. Y díganles a ellos, háblenles a ellos acerca de mí. Teaching them what I taught you. Enseñándoles a ellos lo que yo les enseñé. Baptizing them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Y siempre ayudados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. So, in a nutshell, we are called to influence. Y en una palabra clave estamos ya siendo llamados a influenciar a otros. Right? We bring heaven to earth and influence the people around us. Estamos trayendo el cielo a la tierra para poder influenciar a las personas a nuestro alrededor. As we move on tonight to enlarge, this is where I think a lot of people get stuck. Como nos estamos moviendo esta noche a engrandecer, creo que este es el lugar donde muchas personas se estancan. You know, we can live a life of integrity. Creo que podemos vivir una vida de integridad. We can learn to nurture the people around us and truly care about them. Podemos enseñarnos a nutrir a las personas alrededor de nosotros y tener cuidado por ellos. We can have faith in people. We can listen well. Podemos tener fe en la gente y podemos saber escuchar. We can learn to understand the other person. Podemos aprender a entender, a comprender a las otras personas. But most influencers will never get to the place of learning to enlarge other people. Pero la mayoría de las personas de influencia batallan con llegar al nivel de poder engrandecer a los demás. But not us. Pero no nosotros. Because we have the Holy Spirit. Porque nosotros tenemos al Espíritu Santo. So enlarging people Engrandecer a las personas is helping people think wider. Es ayudarle a las personas a Thinking pensar wider, de una manera más amplia, seeing broader, que vean de una manera más amplia también and dreaming bigger. y que sueñen de una manera más grande. Enlarging the people around us El engrandecer a las personas a nuestro alrededor is raising their level of living. es el enaltecer o el elevar su nivel de cómo viven. But the thing is, in order for us to enlarge other people around us, Pero para nosotros poder engrandecer o ayudar a engrandecer a estas personas a nuestro alrededor, it requires us to grow and always be enlarging ourselves. esto requiere que nosotros también podamos crecer para poder engrandecer a los demás que están a nuestro alrededor. We can't give something away that we don't have. No podemos dar algo que no tenemos. We can't enlarge people and expect and raise their level of living if we aren't always growing in the Lord. No podemos esperar engrandecer a las personas y ayudarlos a elevarse a otro nivel cuando nosotros mismos no estamos creciendo. And not just in the Lord, whatever we're influencing, if it's business, if it's health, whatever it is, finances. Y no solamente en el área espiritual, como en el Señor, sino en cualquier esfera de nuestra influencia, ya sea en los negocios, en nuestra salud, en nuestras finanzas. We have to be the forerunner to be able to enlarge people. We have to be enlarging ourselves first. Nosotros debemos de llevar el liderazgo enfrente, a ser los primeros en correr esas carreras antes de poder llevar a otras personas a engrandecerse ellos mismos y correr esas carreras también. Turn with me to Matthew 7, Ve conmigo a Mateo 7 and we're going to start with verse 25. y vamos a empezar con el versículo 25. Actually, I'm going to start with 28. Sorry, Vamos a 28. empezar en 28. I'm going to read 28 and 29.
Y vamos a empezar, voy a leer el 28 y el 29, those are verses, right? Yeah. Okay, so Matthew 7, 28 and 29. Entonces, Mateo 7, 28, 29. Okay, so Jesus just got done doing a teaching. Jesús acababa de terminar de dar una enseñanza. And it says, by the time Jesus finished speaking, Y dice, para cuando Jesús terminó de hablar, the crowds were dazed and overwhelmed by his teaching. las multitudes estaban admiradas sobre sus enseñanzas. Because his words carried such great authority. Porque sus palabras cargaban tal autoridad, Quite unlike the religious scholars that taught them before. no como las de las personas religiosas de esos tiempos. See, Jesus had authority in his teachings Si Jesús tenía autoridad en sus enseñanzas, because he lived what he taught. porque él vivía lo que él enseñaba. The Pharisees taught the same word, but there was no authority on it because they didn't live what they taught. Y los fariseos daban las enseñanzas similares, mas no tenían autoridad porque ellos no vivían lo que enseñaban. Okay, so let me explain this. Permíteme explicarte esto. There's an authority that comes on us Hay una autoridad que viene sobre nosotros when we live out what we speak, what we teach. cuando estamos viviendo lo que estamos enseñando o lo que estamos hablando. Right? If we go through a trial, if we go through a hardship, but we come out with victory, Es decir, si estamos pasando sobre un periodo de pruebas, pero salimos en victoria, there's a new authority, there's a new power in that area. hay una autoridad, un nuevo poder en esa área. If I'm teaching something that I'm not living, Si yo estoy dando una enseñanza sobre algo que no estoy viviendo, my words are empty. mis palabras son vacías. It doesn't carry the same weight. No cargan el mismo peso. You know, like, let's say that you needed financial help, Digamos que necesitas ayuda financiera, but I know nothing about finances and my finances are horrible. pero yo no sé nada de finanzas y mis finanzas están horribles. Now, I can read books and teach you about finances, Ahora, puedo leer libros y enseñarte sobre finanzas, but if I was educated and my life was in prosperity, I would carry a greater authority to teach you about finances. pero correct? si mi vida cargara una prosperidad o estuviera en prosperidad y yo tuviera esa enseñanza y viviéndola, entonces cargaría una autoridad para poder enseñarte sobre esas finanzas. That makes sense, right? ¿Tiene sentido? So ¿Verdad? the Pharisees were teaching, but they weren't living what they were teaching, and the words were empty. Así que los fariseos estaban dando enseñanza, pero no estaban viviendo eso que ellos mismos estaban enseñando, entonces sus palabras estaban vacías, Even though it was the word of God. aun cuando era la palabra de Dios. Then Jesus stands up and teaches. Y cuando Jesús se para ante la multitud y enseña, And it says they were overwhelmed because the authority that he carried, teaching the same thing they have already heard. y la palabra de Dios dice que estaban súper admirados de escuchar a Jesús, aun cuando ellos habían escuchado esas enseñanzas ya anteriormente. See, we can enlarge people when we're enlarging ourselves because there's an authority to do it. Sí, nosotros podemos engrandecer a las personas cuando nosotros mismos estamos engrandeciéndonos nosotros mismos o elevándonos, porque hay una autoridad en el hacer eso. Right? So to be able to influence and enlarge people means that we're always growing and enlarging ourselves. El poder engrandecer a otros quiere decir que tenemos la responsabilidad de nosotros mismos estar creciendo y engrandeciendo también. Also, enlarging other people is very hard for people Y también es muy difícil para otras personas poder engrandecer a otros a su alrededor, because it will stir up all types of insecurity that you're worried somebody will be better or bigger than you.
porque siempre trae con esto una sensación de inseguridad de nosotros mismos al pensar que esa persona va a ser más que yo. Yeah, like, you know, if you were a boss of a company, are you going to tell employees all the secrets and all the best way to do that? Por ejemplo, si eres la autoridad o el supervisor de una compañía, ¿le vas a decir a todos tus empleados todos tus secretos para poder llegar a la posición donde tú estás? Most wouldn't, because they don't want anybody to threaten their position. La mayoría no lo harían porque no quieren algo que ponga en riesgo su propia posición. But that's so different in the kingdom. Pero eso es muy diferente en el reino. And the kingdom isn't just ministry here, it is in the workplace. En el reino no solamente es ministrar aquí, sino también en tu lugar de influencia, en tu esfera de influencia como en tu trabajo. It's always wanting to enlarge people and better people. Es siempre tener el deseo de engrandecer a las demás personas y ayudar a las demás personas a hacerlas crecer. But to be an influencer and enlarge people, Pero para poder ser una persona de influencia y poder engrandecer a otros, you have to be okay if they become bigger or better than you. tú tienes que estar bien con el hecho de que si ellos llegan a ser algo más grande que tú Right? o mejor que tú, ¿correcto? But this is the kingdom reality. Pero esta es la realidad del reino. The kingdom reality is what Jesus does for one, he'll do for all. La realidad del reino es que si Jesús lo hace por una persona, lo va a hacer por todos. What did Jesus tell the disciples? ¿Qué es lo que le dice Jesús a sus discípulos? In John 14:12, En Juan 14:12, okay, this is the Son of God, ese es el Hijo de Dios. right? This is Jesus. Este es Jesús. In John 14:12, he says, whoever believes in me Y en Juan 14:12 dice, aquel que cree en mí will do the works, hará los trabajos o las obras, the miracles, the healings, the signs and los wonders milagros, las sanaciones, las señales y prodigios that I've been doing. que yo he estado haciendo. And even greater works than me Y you can aún do. más grandes obras que las mías. Does that sound like an enlarger? ¿No suena así como una persona que engrandece? Right? Jesus, ¿Correcto? like, I'm going to show you how to do it, and I want you to be bigger and better than I was on earth. Nos dice, te voy a enseñar cómo hacerlo y quiero que seas aún mayor y más grande que yo. Right? He didn't tell the Correcto. disciples, okay, just stay one step below me. I'm not letting you get too close to the level I'm at with God. Él no le está diciendo el mensaje a los discípulos de que, ok, te voy a enseñar, pero hasta que te quedes aquí nada más, como un puntito más abajo que yo, porque no puedes llegar aquí a mi nivel. Right? I'm always going to be on top. I'm always going to be better, but you can be right here. Él no está diciendo, yo siempre voy a ser mejor, siempre voy a ser más grande, pero tú puedes llegar aquí. He could have and he should have. Él podría haberlo hecho y Right? debería haberlo hecho, ¿correcto? Because we're human. We're men. Porque We make somos mistakes. humanos y hacemos errores. And he said, no, I'm going to go to my Father and I'm going to give you the Holy Spirit. And you're going to do even greater things than I did. And that thrills me. Pero no, Él les dice, yo voy al Padre, pero el Espíritu Santo se queda con ustedes y ustedes van a hacer aún más grandes cosas de las que yo he hecho y eso me maravilla. Right? So here's the thing. O sea, entonces aquí está el punto. For us who are in the kingdom, Para nosotros que estamos en el reino, there never has to be any jealousy. no debería existir ningún celo, Because whatever God does for one, he will do for all. porque lo que Dios hace por uno lo hará por todos. He doesn't run out of favor. He doesn't run out of love. A él no se le acaba el favor, ni se le acaba el amor, He doesn't run out of prosperity. ni la prosperidad, He doesn't run out of healing. tampoco de las sanaciones. So when we see one of our brothers or sisters in Christ enlarging and growing, Así que si cuando vemos uno de nuestros hermanos o hermanas que están engrandeciéndose y creciendo, we have two options. tenemos dos opciones. We can partner with the spirit of darkness, Nos podemos hacer par con el espíritu de la tiniebla o Yeah, del the oscuro, demonic. lo demónico. we say that's not fair. They always get favor. They're always prospering. Good things are always happening to them, but not me. Y podemos decir, esto no es justo, ellos siempre están prosperando, siempre tienen favor y siempre le pasa lo bueno a ellos, pero no a mí. Their life is so easy.
La vida de ellos es tan fácil. right? And then we can start comparing. Y empezamos a hacer las comparaciones. Or we can partner with the reality of heaven O nos podemos poner de acuerdo con la realidad del cielo and say, God, I love what you're doing in their life. y decir, Dios, amo lo que estás haciendo en la vida de estas personas. Thank you for blessing them. Gracias por bendecirlos. And that you have no favorites. Bless me too. Y tú no tienes favoritos, así que también bendíceme a mí. Let me learn from them. Enlarge me as well. Permíteme amarlos a ellos y también engrandéceme a mí. Right? Because God has enough. Porque Él tiene suficiente. Whatever God does for one, He'll do for Y lo another. que hace por una persona lo hace por todos. If God pays off somebody's house, He can pay off your house. Si le paga la casa a alguien, también se la va a pagar a los demás, a quien quiera. If God heals somebody's body, He can heal your body. Si sana el cuerpo de una persona, también puede sanar tu cuerpo. Right? If God blesses somebody's business, He can bless your business. Si Él bendice el negocio de una persona, también puede bendecir el tuyo. Because we're in kingdom. Porque estamos viviendo en el reino. And God has enough. Y Él tiene suficiente. So we don't have to be afraid to enlarge people. Así que no debemos de temer el engrandecer a otros. Because the more we want people to be enlarged around us, the more God can enlarge us. Porque lo más que nosotros queremos engrandecer a otras personas a nuestro alrededor, lo más que Dios quiere engrandecernos a nosotros. There's no room for jealousy in the kingdom. No hay campo para cualquier celo en el reino. Right? Because God loves us all. We're all His favorite. Porque Dios nos ama a todos y todos somos sus favoritos. I was listening to a story of a pastor, Estaba escuchando una historia de un pastor and he was saying that when he was a teenager, him and his sister were like, I don't know, around teens. I don't know. y estaba diciendo que cuando que eran adolescentes, él y su hermana, He saw his dad and his sister come in with a bunch of shopping bags. él vio venir a su padre y a su hermana con muchas bolsas de compras que habían hecho. And he took her shopping and got her all kinds of clothes. Y él había llevado a su hermana, su papá había llevado a su hermana y le había comprado todo tipo de ropa. And the pastor said, oh my gosh, how fun. I'm so glad Dad did that for you. Y el pastor le dijo a su hermana, oh, estoy tan contento de que mi papá hizo eso por ti. But he was going through the bags looking for something. Pero estaba buscando en las bolsas, buscando algo. And his dad said, Sean, what are you doing? Y su papá le dijo, Sean, ¿qué estás haciendo? He said, I'm finding the receipt. Y luego le dijo, estoy encontrando el recibo. Why are you finding the receipt, Sean? Y su papá le dijo, ¿por qué quieres el recibo? Because I know whatever you spent on her, you're going to spend on me. Porque le dijo, porque yo sé que lo que tú gastas en ella, también lo vas a invertir, lo vas a gastar en mí. I know you love me just as much as her. Yo sé que me amas tanto como la amas a ella. And now I know what I can ask for. Y ahora ya sé lo que puedo pedir. Right? ¿Correcto? So we can say that, gosh, Lord, I love how you healed Carlos. Y podemos decirles, Padre, me encanta cómo sanaste a Carlos. I see the receipt, God, and I have it. You can do it for me. Yo veo el recibo, lo tengo aquí. Y así que lo puedes hacer por mí también. We can do that with anybody. Y podemos hacer eso con cualquier persona. Because God is more than enough. Porque Dios es más que suficiente. What receipts are you seeing? Don't be jealous. Put it before the Lord. ¿Cuáles son los recibos que estás mirando, que estás viendo? No te enceles, nomás muéstraselos al Padre. See, there's no room for jealousy in the kingdom. No hay espacio para estar celoso en el reino. God loves us all. Dios nos ama a todos. He says, ask me anything in my name and I will do it. Él nos dice, pídeme cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré. The only thing He won't give us is something that will destroy or harm us. Lo único que Él no nos va a dar es algo que nos herirá o nos destruirá. Sometimes there's promises that He's waiting to give us until we're mature enough to carry the promise. Muchas veces hay promesas que Él está esperando para darnos porque quiere que tengamos la madurez suficiente para poder recibirlas. Right? We're believing for things, but He's getting our character to the place that it won't destroy us. Estamos creyendo por cosas, pero Él está llevando nuestro carácter a la madurez necesaria para que no seamos destruidos. So, does that not excite you to want to be an ¿No enlarged? te emociona eso para que estés en alerta? I'm going to enlarge everybody around me. Yo voy a engrandecer a cada persona que está a mi alrededor. Right? Because there's more than enough. We all need to raise the level of living where we're living before the Lord. Porque hay
más que suficiente y nosotros debemos de levantar ese nivel a elevarlo más alto, como estamos viviendo para el Señor. So as an enlarger, Así que como un engrandecedor, we're constantly enlarging ourselves. estamos constantemente engrandeciéndonos o elevándonos a nosotros mismos. Right? Okay, so how do we enlarge people? Entonces, ¿cómo es que vamos a engrandecer a la gente? Let's just talk about some practical ways. Vamos a hablar de unas maneras prácticas. We're not going to be able to enlarge everyone around us. No nos va a ser posible engrandecer o enaltecer a todos los que están a nuestro alrededor In a dynamic way because it takes time and investment in people. en una manera dinámica, porque eso lleva tiempo de inversión en cada persona. We can influence a lot, Podemos influenciar mucho, but there's probably going to be a handful that we enlarge. pero quizá va a haber unas pocas de personas a las que vamos a engrandecer o Right? elevar. Jesus really enlarged his disciples, the 12. Jesús realmente engrandeció, elevó a sus discípulos, los 12, But he had an incredible impact on the multitude. pero tuvo un impacto increíble en las multitudes. So the first way is we have to see the potential in people. La primera manera es que debemos de mirar el potencial en la gente. You know, Jesus' choice of disciples would have never been the choice for church leadership ever. La manera en que Jesús escogió a sus discípulos quizás no sería jamás la manera en que una iglesia escogería a su liderazgo. I mean, he called fishermen, tax collectors, which were hated by everybody. They were known as notorious sinners. Es decir, él llamó a pescadores, a los que colectaban impuestos, que eran odiados y vistos como los más pecadores en la región. He called very immature people in the faith, Llamó a personas muy inmaduras en la fe, but he saw the potential in them. pero vio el potencial dentro de ellos. He saw before they could see what they would become. Él miró antes de que ellos pudieran mirar en lo que ellos podrían convertirse. And as influencers, Y como personas de influencia, we have to see the potential in people before they can even see it in themselves and call it out. debemos de mirar ese potencial en las otras personas antes de que ellos mismos puedan mirar ese potencial y decírselos. As an enlarger, Como una persona que engrandece, we have to help people get a vision for their life. debemos ayudar a las personas a tener una visión para su vida. Because if we're calling people to enlarge and to improve their life, Porque si estamos llamando a las personas a elevarse, a engrandecerse y para mejorar su vida, we need to help them set a vision to go after. tenemos que ayudarles a que determinen una meta y que ellos puedan seguir. To enlarge people, Engrandecer a la gente, you have to tap into their passion. tienes que tocar dónde está su pasión. You know, every single person has a passion. Cada persona, toda persona tiene algo que le apasiona. Even the most shy person who never talks has passion. Aún la persona que es introvertida, que es vergonzosa, tiene esa pasión. Even if you never see it, but tapping into their passion and what God's created them for. Y es importante tocar, llegar a ese punto, saber, conocer qué es lo que le apasiona para poder llegar a ese lugar de influencia. And to enlarge people, we have to help them find their passion. Y para poder engrandecer o enaltecer a las personas, tenemos que saber qué es lo que les apasiona. As we're influencing and enlarging people, A como vamos influenciando y elevando, engrandeciendo a la gente, we have to address their character flaws. tenemos que ver cuáles son las áreas en su carácter que tienen que ser llamadas o que tienen que ser, how can you say? Character flaws or Fallas, okay. Fallas de carácter, where they're lacking integrity. okay. Donde hace falta integridad, donde tienes que decirle qué es lo que en esas fallas de carácter. But do you see how far along we are before we address people's character flaws? Pero sí ven qué tanto que tuvimos que caminar
para poder llegar a esta área de influencia? It's after we've already established trust, Es después de que ya establecimos confianza, right? We've shown them integrity, demostramos hacia ellos integridad, we've nurtured them, los nutrimos, we've had faith in them, tuvimos fe en ellos, we listened to them, los escuchamos, we understand them, los entendimos, and now they trust us and we're helping them enlarge. So we are showing them the things that are preventing them from growing. entonces a este punto ya estamos engrandeciendo y le estamos mostrando a ellos cuáles son las áreas que están haciendo obstáculos en su vida para su crecimiento. How many times do we want to start correcting people on day one of influencing them? ¿Cuántas veces quieres estar corrigiendo a la gente en el día 1 de influencia? But we wouldn't have much influence over them because we have no relationship. Pero no podemos ser de influencia porque no tenemos una relación con ellos. Relationship La causes relación people to listen and for us to influence them. causa que la gente nos escuche para poder nosotros influenciar. Okay, the next one, focus on their strengths. Lo siguiente, enfócate en sus áreas fuertes. You know, so many times we're so focused on our weaknesses that we are not really thriving in our strengths. Muchas veces nos enfocamos más en nuestras debilidades que no estamos trabajando en nuestras fortalezas. We're not called to be perfect. We won't be strong in every area. No vamos a ser fuertes en todas las áreas, no somos llamados a ser perfectos. It's on purpose. It's because God wants us to be interdependent on each other. Y eso es a propósito porque Dios quiere que seamos interdependientes unos con otros. But if every single one of us focused on our strengths, well, look where the bride of Christ would be. Pero si cada uno de nosotros nos enfocáramos en nuestras áreas de fortaleza, en lo que somos fuertes, ¿qué tan grande podríamos hacer el reino de Dios? And enlarge them one step at a time. Y es engrandecerlos un paso a la vez. Don't take every area of their life and try to tackle it at once. No tomes todas las áreas de su vida y trates de componerlas o querer arreglarlas de una. But you know, baby steps, let them grow into the enlargement. Pero son pasos pequeños que les van a permitir crecer en ese engrandecimiento. Baby steps like number one, their attitude. Como pasos pequeños como número 1, su actitud. Attitude is everything, La actitud lo es todo. isn't it? You know? Attitude is everything. La actitud lo es todo. Number two, enlarging them in their relationships. Número 2, engrandecerlos en sus relaciones. Relationships is what affects us the most on earth. Las relaciones son los que nos afectan lo más en la tierra. What's the point of a huge successful business or a huge amazing ministry if our relationships are broken? ¿Cuál es el punto en que un negocio sea tan engrandecido o un ministerio si el enfoque no está en las relaciones? God cares most about relationships. A Dios le interesan más las relaciones. He loves unity. Él ama la unidad. He hates broken relationships. No le gustan las relaciones quebrantadas. Number three, teach them leadership skills, how to lead themselves. Y número 3 es enséñales cómo ser líderes. Right? Because the best way we can influence people Porque la mejor manera de cómo influenciar a la gente is teaching them how to influence themselves and not codependent to us. es enseñándoles cómo pueden influenciarse ellos mismos y no ser codependientes hacia a otras personas o hacia nosotros. Right? Influencing into maturity. Influenciándoles para crecer en madurez. That's what we want for our kids, right? Es lo que queremos para nuestros hijos, I ¿correcto? mean, most healthy parents want their kids to be raised to be independent. A la mayoría de los padres saludables quieren que los hijos crezcan para que lleguen a un punto en que puedan ser independientes. But how many times do we see, even a relationship with a mother and a son, or a father and a daughter, codependent, or a daughter and a mother codependent their whole life? Pero ¿cuántas veces miramos cuando hay una codependencia entre padre e hijo, padres e hijos, madre o hija,
donde están completamente dependientes unos de los otros. But enlarging people teaches them how to be self-sufficient, that they don't need you. They want you, but they don't need you. Pero el engrandecerles, el elevarles a otro nivel, es enseñarles cómo pueden ser personas independientes, no que nunca te van a necesitar, pero que pueden hacer las cosas por sí mismos. Right? And another way of enlarging is teaching them personal or professional skills. Otra manera es enseñarles de cómo desarrollar habilidades personales o profesionales. I remember there was a friend who I had the opportunity to lead to the Lord. Recuerdo como tuve una, Lead to the Lord, God, say, yeah, leader to the Lord, yeah. okay, como tenía una amiga que tuve la oportunidad de llevarla hacia conocer al Señor. And she was just growing in the Lord. She was hearing God's voice, tremendously prophetic. Y ella estaba escuchando la voz del Señor y creciendo en el Señor, increíblemente profética. And I got her a job at the place I was working. Y yo le conseguí un trabajo en el lugar que yo estaba trabajando. She was so sweet and she loved God. Era tan dulce y amaba a Dios. But the other employees were noticing that she was talking so much about God, but not really working. Pero los demás empleados estaban notando que ella estaba hablando tanto de Dios, pero no estaba trabajando. You know, she was talking about the dream she had or what God said, Ella but hablaba- everybody else is doing the work for her. Ella se la pasaba hablando de los sueños que tenía y lo que Dios decía, y todos los demás estaban trabajando mientras ella contaba sus sueños. And I was mentoring her in the Lord, Y yo estaba siendo su mentora en el Señor, but I had to sit down and have a talk with her about the professional skills. pero me tuve que sentar con ella y tener una plática sobre las habilidades profesionales. And that was so hard because she was my age. Y eso era tan difícil porque ella era de mi edad. But she said that was the best thing that I could ever do because she didn't even realize it. Pero ella me dijo que era lo mejor que yo pude haber hecho porque ella ni siquiera se daba cuenta. You know, sometimes people don't have that mother or their father to teach them about life skills. Sí, muchas personas no tienen a ese padre o esa madre para enseñarle acerca de las habilidades de la vida. About professional skills like being on time, dressing nice, brushing your teeth. O las habilidades profesionales como estar a tiempo, hacer el trabajo, lavarte los dientes, How to carry yourself in an interview. cómo tomar cuidado de tu persona, cómo ser presentable para una entrevista, How to write a resume. cómo escribir un resumen, I mean, all of those type of skills. todos esos tipos de habilidades. Okay, another thing, how to enlarge people. Otra manera de cómo engrandecer o elevar a la gente. We enlarge people by exposing them to new experiences. Y otra manera es exponerlos a nuevas experiencias. Now, this is hard for people because a lot of people don't like new experiences for themselves. Y esto es difícil para las personas porque muchas personas no quieren nuevas experiencias para ellos mismos. And it actually gets harder, even psychologically, gets harder as we get older to do or want new things. Y psicológicamente hablando, aún psicológicamente hablando, se vuelve más difícil el querer nuevas experiencias a como las personas van creciendo en edad. Because we get comfortable, Porque es confortable, we like how things are, nos gusta cómo están las cosas, but we have a God who's doing a new thing. pero tenemos un Dios que está haciendo una nueva cosa. We have a God who's always wanting to experience new things Y and que quiere que exciting estemos things, experimentando nuevas cosas y que nos emocionemos. that we're growing. Está emocionado que crecemos. So experiencing new things, it could be as simple as reading a new book. Y el experimentar o estar en contacto con nuevas cosas puede ser como simplemente leer un nuevo libro. You know, when I'm mentoring people, I give lots of books, like read this, read this, read Cuando this. yo estoy siendo mentora para otras personas, les doy muchos libros. Lee esto, lee esto, lee esto. If I have a book that's changed my life, I give it to about 15 of my friends. Si yo entro en contacto con un libro que ha cambiado mi vida, se lo doy como a 15 de mis amigos. Or to meet a new person, do a new sport, O quizá conocer una nueva persona, hacer un nuevo deporte, go on a mission trip. ir a un viaje de misiones. That will shake us out of the normal. Eso nos haría temblar Right? un poquito fuera de lo normal. Teaching them how to self-enlarge themselves.
enseñándoles cómo pueden engrandecerse o enaltecerse ellos mismos. Get them to think bigger and wider, Ayúdalos a pensar más grandemente, más ampliamente. right? Teaching them to hear God for themselves, Enséñalos a escuchar a Dios por ellos mismos, right? Because they have the Holy Spirit. porque ellos tienen el Espíritu Santo. What happens when we're influencing people and mentoring, they always come for us for wisdom. What should I do? What should I do? Y cuando estamos siendo mentores de estas personas, ¿qué es lo que pasa? Siempre vienen a nosotros a pedirnos nuestra opinión de qué debo hacer en esta situación o en esta situación. But the best thing we can say is, I don't know, what should you do? You need to ask the Holy Spirit. Y lo mejor que hay que hacer es decir, no sé lo que tienes que hacer, ¿por qué no le preguntas al Espíritu Santo? And that's frightening for people. Y muchas veces eso hace que las personas se sientan temerosas. They want you to ask God and tell them what God said. Quieren que tú le preguntes a Dios qué es lo que tiene que hacer y que tú les digas qué es lo que dice Dios. Right? But that's codependency. Pero esa es una codependencia, Even over our kids, with our kids. aún con nuestros propios hijos. Let's pray. Let's ask God. He'll tell you what to do. Vamos a orar, vamos a preguntarle a Dios, Él te va a decir a ti qué es lo que debes de hacer. Because what happens when they move out of the house, we're not always there. Porque ¿qué es lo que va a pasar cuando ellos se muevan de nuestro hogar? No vamos a estar ahí siempre para ellos. But the greatest gift we can give them is learning to hear the voice of the Holy Spirit. Pero el mejor regalo que podamos darles es enseñarles a escuchar la voz del Espíritu Santo. Right? They're not codependent. They have a relationship with God. Porque así no se vuelven codependientes porque tienen una relación con Dios. I love goals. I love writing the vision out. I get really excited over that. Me encantan las metas y me encanta escribir las visiones y me emociono con todo eso. And not just my goals. If somebody tells me a goal or a vision, I am like a #1 cheerleader because I just love to see goals met. Y no solamente los míos, sino que si alguien me dice sus visiones y sus metas, yo también soy como una porrista, estoy echando ahí porras para que ellos lo logren. And that's how we are called to be with people around Y us. eso es a lo que somos llamados a hacer con las personas a nuestro alrededor. Right? What are you believing for? What do you want to see? I'm going to come along and pray for those things in your life. ¿Qué es lo que estás creyendo? ¿Qué es lo que estás pidiendo? Yo voy a estar en acuerdo contigo, voy a estar en acuerdo con eso que tú estás pidiendo. We should be very excited when we see the people around us succeeding. Tenemos que emocionarnos mucho cuando vemos a las personas a nuestro alrededor que están sobresaliendo, Because we're on the same team, porque estamos en el mismo equipo. right? When you Correcto. succeed, I'm succeeding, Cuando tú tienes éxito, también es éxito mío. right? When you have victory, I have victory. Cuando tú tienes victoria, yo también tengo victoria. Because Paul says, he describes it, we're one body, Porque Pablo describe que somos un solo cuerpo. right? So somebody's a toe, somebody's a knee, somebody's an elbow. Alguien puede hacer la labor de un dedo del pie, o de la rodilla, o del codo. I didn't call any of you a toe. I don't Ay, know. no le llamé a nadie de ustedes I dedo. probably am. Quizá yo no soy. But I want my toe to thrive. I want my knee to thrive. I want my elbow to thrive. Pero yo Right. quiero que mi dedo y mi rodilla y mi codo, todo hagan el mejor trabajo. You know, sometimes, like, let's say I'm the elbow, all I care about the elbow, but we're a body. We want everybody to thrive because it affects us greatly. Y digamos que yo soy el codo, pero nosotros somos un cuerpo, entonces yo tengo que emocionarme por lo que todos hacen, porque eso es para que nosotros salgamos todos adelante. When we see that in analogy, it's funny that we only think about ourselves when we're one body part, right? Cuando vemos eso en analogía, es curioso cómo pensamos que podemos ser una parte del cuerpo. But when we see somebody prospering, we get excited because we're a part of that. Pero cuando vemos a alguien prosperar, nos emocionamos porque somos parte de ese cuerpo. My victory is your victory. Mi victoria es tu victoria. Your victory is my victory. Tu victoria es mi victoria. And that means we're winning. Y eso significa que estamos ganando. Yeah, it's exciting. Jesus Es always emocionante. enlarged people. Jesús siempre engrandeció a la gente. That means my greatest victory, my greatest accomplishment, Eso significa que mi mayor victoria o logro, my greatest talent, anything good I can do for the Lord, mi mejor talento o cualquier cosa buena que pueda hacer para el Señor, we need to get to the place that Jesus said, I want you to do this and even greater.
Debemos de llegar al punto donde Jesús nos dice, yo quiero que hagas esto y aún más mejor. right? Because that's kingdom. Sí, correcto, porque eso es el reino. I love the story of Jesus with the woman at the well. Me encanta la historia de Jesús con la mujer en el pozo, en la noria. It's in John 4. Está en Gospel Juan John. 4. Let's read that story. I'm going to end with this story tonight. Leamos esa historia. Quiero terminar con esa historia esta noche. Because with one conversation, Jesus enlarged this woman's life. Porque con una conversación, Jesús engrandeció la vida de esta persona, de esta mujer. He raised her current living situation, brought it way higher. Él llevó su manera de vivir en ese momento a un lugar mucho más alto. He saw potential in her that she didn't even see in herself. Él vio el potencial en ella que ni ella misma miraba en sí misma. So in John 4, Así que en Juan 4, it says, and I'm going to start with verse 5. voy a empezar con el versículo 5. When Jesus arrived at the Samaritan village, Cuando Jesús llegó a esta región de Samaria, he was wearied by his long journey and sat at the edge of a well. él estaba cansado de una larga jornada y se sentó a la orilla de este pozo. He sent his disciples to the village to buy food, for it was already afternoon. Él envió a sus discípulos a comprar comida porque ya era tarde. Soon a Samaritan woman came to draw water, Y muy pronto llegó una mujer samaritana a sacar un poco de agua. and Jesus said to her, "Give me a drink of water." Y Jesús le dijo, dame un poco de beber. Surprised, she said, "Why would a Jewish man ask a Samaritan woman for a drink of water?" Sorprendida, ella le preguntó por qué un hombre judío pediría agua a una mujer samaritana. Because the Jewish people and the Samaritans never talked. They did not like each other. The Jewish people looked down on the Samaritan people. Porque las personas judías y las personas samaritanas no se hablaban unas entre sí. De hecho, los judíos miraban hacia abajo, o sea, a un nivel más bajo a las personas que eran samaritanos. And Jesus replied, Y Jesús contestó, "If you only knew who I am and the gift that God wants to give you, you'd ask me for a drink." si tú solamente supieras quién soy yo y el regalo que Dios quiere darte, estarías tú pidiéndome de beber. And I would give you living water. Y yo te daría agua viva. What did he just do? ¿Qué es lo que hizo? He's giving her, he's letting her see past her current circumstance. ¿Qué es lo que está haciendo? Le está permitiendo a ella mirar más allá de sus circunstancias. He's offering her an opportunity to enlarge, to go bigger. Le está ofreciendo una oportunidad de engrandecerse, de ir más allá, más grande. The woman replied, "But sir, you don't even have a bucket, and this well is very deep." Y la mujer le dijo, Señor, tú no tienes ni siquiera un bote y este pozo es muy hondo, muy profundo. So where do you find this living water? Entonces, ¿dónde encuentras esta agua viva? Do you think that you're greater than our ancestor Jacob, who dug this well and drank from it himself? ¿Crees que eres más grande que nuestros ancestros, como Jacobo, que fue el que hizo este pozo? And Jesus said, "If you drink from Jacob's well, you'll be thirsty again. Y Jesús le dijo, si tú tomas del agua de Jacobo, tú vas a tener sed nuevamente. But if anyone drinks of the living water I give them, they will never thirst again." Pero si tomas del agua viva que yo tengo que ofrecer, jamás tendrás sed And be forever satisfied. y serás satisfecho por siempre. For when you drink the water I give you, Puesto que cuando tú tomas el agua que yo te doy, it becomes a gushing fountain of the Holy Spirit, eso se vuelve una fuente imparable del Espíritu Santo. springing up and flooding you with endless life. Está salpicándote y invadiéndote the last part, Oh, with endless life. Flooding con with endless vida life. sin fin, And the woman replied, "Let me drink the water so I'll never be thirsty again." con vida eterna. Entonces ella le dice, déjame beber de esa agua para no tener sed nunca más. Then Jesus goes on to say, "Okay, now go get your husband and come back." Y luego Jesús le dice, bueno, ve y trae a tu esposo y regresa. And she says, "Well, I'm not married." Y ella le dice, no estoy casada. He
said, that's true. You've been married 5 times, and now the man you're living with is not even your husband. Y él le dice, sí es cierto, tienes razón, has estado casada 5 veces y el hombre con el que vives hoy ni siquiera es tu esposo. And her eyes get this big. Y sus ojos se engrandecen, se abren, Like, uh-oh, what is he going to do now? como diciendo, ya me callaron. ¿Qué va a She hacer said, ahora? you must be a prophet. You caught me. Yeah, you caught me, yeah. Y ella dijo, ese debe ser un profeta. Yeah, she's like, you really see me. Now are you going to give me the living water or not? Y ella como preguntándose, ¿sabes en realidad quién soy? ¿Me vas a dar esa agua de vida eterna o no? Then she tries to change the subject, and she said, there is one coming. There's the Messiah coming. Y luego ella que trató de cambiar el tema y dijo, bueno, hay uno que viene, es el Mesías. She was like, let's not talk about my history. Let's talk about the Messiah coming. Como diciendo, no hablemos de mi historia, de lo que pasa conmigo, hablemos del que viene. And he said with all authority, I am he. Y él dice con toda autoridad, ese soy yo. He introduced himself as the Messiah. Él se presentó ante ella como el Mesías. He enlarged her and influenced her. Él la engrandeció y la influenció. He raised her quality of life. Él levantó su calidad de vida. So it says that she ran to the town. Así que la historia continúa y dice, ella corrió hacia el pueblo She told everybody, y le dijo a todos, and the whole town came to listen to Jesus. y el pueblo entero vino a escuchar a Jesús. She was the key evangelist for that town to get saved. Ella fue la evangelista clave para este pueblo, Because Jesus took the time to sit down with somebody, porque Jesús tomó el tiempo de sentarse con alguien to understand, para entender, to listen. para escuchar, He didn't judge her. no para juzgar. He saw potential when nobody else saw potential in her, Él miró ese potencial en ella cuando nadie a su alrededor lo miraba. and said, you were created for so much more. Y como diciendo, tú fuiste creada para algo más. But not only changed her life, she changed a whole town. Y eso no solamente cambió su vida, sino la vida de todo el pueblo. When we enlarge people, they are going to go and enlarge people, and that's part of our fruit. Cuando nosotros engrandecemos a otras personas, estas mismas personas irán a engrandecer a los demás y eso es parte de nuestro fruto. Amen. Amén. Okay, let me just do a quick review. Ok, vamos a hacer un resumen. Enlarging people around you, El engrandecer a las personas alrededor tuyo, you help people see bigger and dream bigger. tú le ayudas a la persona a ver mejor y a soñar más en grande. That means that you have to start dreaming bigger and seeing bigger for your life. Eso quiere decir que tú mismo tienes que empezar a mirar más grande y a soñar más en grande. To enlarge people, you have to help them see the potential that God has in Para them. poder engrandecer a las personas tienes que ver en ellos el potencial que Dios ve en ellos Help them cast a vision for their life. y ayudar a tener una visión para sus vidas. So many people want things, but they don't know how to take the steps to get there. Muchas personas quieren lograr cosas, pero no saben cuáles son los pasos para llegar hacia donde ellos quieren llegar. To enlarge people, you encourage them in their strengths. Y cuando vas a engrandecer a las personas, tú los animas en sus potenciales, en lo que son buenos. And address the character flaws in love. Y todas las fallas en su carácter, vas a hablar con ellos sobre eso. We don't help them by covering up, No bad los character, ayudamos si estamos cubriendo esas fallas. right? Because when the blessing comes, if their character cannot hold it up, the blessing will crush them. Porque si la bendición viene y el carácter no ayuda para poder recibirla, va a ser un choque. Right? Do you know what I'm talking about? If we're believing for, a business to grow, but if our character can't sustain the business will ruin us. Es decir, por ejemplo, si me explico, si estamos esperando que un negocio crezca, pero no tenemos el carácter para sostener ese crecimiento, no va a suceder. Right? Or if we want influence with a lot of people, but my character isn't well, I'll end up hurting a lot of people. Pero si queremos ser de influencia para otras personas, pero mi carácter no me ayuda,
entonces vamos a terminar hiriendo a las demás. So we need to love people enough to show them in areas that they can grow in their Así character. que debemos amar a la gente lo suficientemente como para poder mostrarle las áreas en donde necesitan hacer cambios. Okay, and the last thing, expose them to new things, Y lo último es exponerlos a nuevas cosas. which means you are experiencing new things. Lo que significa es que tú estás experimentando nuevas cosas también. Don't get in a rut. Don't get in a rut. You know what I'm translate that? No te quedes estancado. Don't get stuck. No te quedes estancado. Not with your relationship with God, No con tu relación con Dios not your relationship with other people, o con otras personas, not financially, ni financieramente, not in seeing signs and wonders. no en el ver las señales y prodigios. Don't get stuck. We want to keep growing, No te estanques, queremos seguir creciendo, right? Keep dreaming, seguir soñando. right? If we set a goal and we reach it, then go higher. Si tenemos una meta y lo logramos, entonces hay que ir más allá, más arriba. Amen. Amén.